Parados en el vértice de la historia, mirando sobre nuestros hombros, contemplamos un mundo que se extingue no sin antes resistir. Instituciones, funcionarios y profesionales preparados para un entorno de chimeneas, estructuras piramidales, editores y cintas de transporte, blanden sus sables con fiereza contra organizaciones en red, tecnologías ubicuas, memes y lenguajes cifrados con emojis, mientras ven emerger generaciones de jóvenes sin dogmas pero con ideologías, sin dioses pero con espiritualidad. Se puede escuchar el sonido del metal de las espadas de una batalla que tiene final asegurado. La historia, a la larga, impone las condiciones de la época por más celo con que se defiendan los legados. Esto que acabo de leer es el párrafo que encabeza el manifiesto de Aria Beta. Aria Beta, proyecto en el cual está involucrado quien me acompaña hoy, ahora lo voy a presentar, y su institución. Aria Beta es un concepto como ecosistema, es un territorio físico concreto y también es una conversación. Y como también es una conversación Aria Beta, ya vamos a hablar también de Aria Beta, como también es una conversación Aria Beta, es que hemos diseñado este ciclo de conversaciones Aria Beta 2024, que tiene distintos formatos. Este es el formato o el capítulo de Lo bueno necesita amigos, y hoy, en carácter de amigos de esto bueno que es Aria Beta, es que hemos invitado a Martín Piñeiro, nuestro invitado de esta conversación. Martín, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Es un privilegio para mí, es un privilegio para Telecom. Nos consideramos amigos em, y sintonizamos con el ADN de este proyecto. Creo que hay algo en lo que nos encontramos y nos identificamos. Eh, Pensaba en la plaza de un pueblo. Las plazas son ese lugar de encuentro donde están las principales instituciones y donde los habitantes concurren para encontrarse y sintonizar. Y hay algo de esa visión, creo, en Centro, en Área Beta, y creo que es uno de los motivos por los cuales Telecom y Nordelta se encuentran, ¿no? Sintonizan. Qué bueno que lo menciones porque vos sabés que, y esto no lo hemos preparado, mientras discutimos mucho el concepto de Aria Beta, permanentemente hacemos referencia a una plaza, pero una plaza en particular. Yo hacía preferencia a una plaza en una ciudad del mundo, a donde he ido varias veces y a la que le encuentro una pulsión y una vida le encuentro distintos momentos del día, distintos rincones, distintas intenciones e intensidades. Así que esa plaza en particular fue una figura conceptual que nosotros utilizamos mucho para tratar de hacer asible y tangible el concepto de Arabeta. Y vos me traes a esta conversación, ni bien arrancamos el concepto de la plaza, ¿no? Que es ese lugar de encuentro que tiene un diseño, pero que tiene un encuentro no orgánico de actores adentro, ¿no? Que facilita. Totalmente. Y, Bien. y justamente eso es parte de lo que personalmente y a nivel de la compañía nos enamora del proyecto, ¿no? Este tipo de proyectos pensamos que requieren de visión, algo de fe, algo de verla. No son proyectos basados en evidencia, son proyectos basados en una visión compartida, de futuro, de construcción, de ambición, y lo entendemos como compartir proyectos y ver, tener en común un futuro. En ese sentido,
el- la transformación que constantemente transita Nordelta, creo que se encuentra con la transformación que estamos transitando como compañía en Telecom. Qué bueno, qué bueno. Vamos a tener tiempo a hablar de Telecom, me interesa mucho poner en contexto las cualidades que tiene Telecom como actor y además el rol tuyo, obviamente, para ver cómo eso en lo concreto se enlaza con lo que estamos haciendo más allá de lo conceptual, ¿no? Eh, y acá, Martín, tenemos permitido perder el tiempo conversando, así que no nos apuremos y no apilemos todos los conceptos sobre la puerta porque tenemos tiempo para charlarlos y para desarrollarlos. Estamos solos, tenemos una hora, nadie nos corre, así que démosle tranquilo. Permitinos o permitime antes entender un poquitito sobre tu propia formación, voy a decir profesional, pero tu propia formación personal, tus estudios, tu construcción de aprendizajes, títulos, certificaciones, entendimientos generales. Contanos un poquitito de vos. Te contaría en principio sobre mi familia, que es Bien, me gusta. Me como una... gusta, me gusta porque la pregunta no iba por ahí, pero yo creo que es una pieza Es que fundamental. Dale, siento que es parte totalmente. de mi estructura y formación. Soy hijo de un ingeniero y de una artista en potencia. Y eso se vio en mi familia. Mi hermano fallecido, licenciado en artes plásticas, y ¿Por, yo ingeniero. por qué artista en potencia? Porque ella tiene esa vocación, de alguna forma quiso convivir con sus responsabilidades como mamá Ujú. y mi familia, y en particular la historia de mi hermano, y cómo viajamos mucho hasta que nos radicamos finalmente en la ciudad de La Plata. A mis 11 años de edad teníamos prácticamente una mudanza por año. Mi papá trabajaba en una empresa de construcciones, Ok. y esa dinámica de familia nómade y algunos temas de salud de mi hermano, bueno, mi madre hizo esa decisión consciente de relegar un poco su vocación artística y Claro. concentrarse en la familia. Le quedó algo como a medio expresarse. Sí, Mm, totalmente. mm. Que lo mantuvo vivo en algún momento a través de la pintura, en otros momentos a través de la fotografía, pero que tiene que ver con su identidad, ¿no? Eh, pero es un poco lo que viví de pequeño, eh, el interés por las artes y el interés por la tecnología aplicada. Este, y yo siempre he pensado que mis padres me dieron total libertad para elegir qué carrera estudiar, y lo he sentido realmente así, pero al final del día terminé estudiando ingeniería, Mm. con lo cual, bueno, la influencia de lo que uno vive en la familia es fuerte. Eh, Me siento ingeniero más allá de mi título. Eh, ingeniero, Ingeniero por la disciplina con la que pensás. ingeniero al estilo de Dilbert, Mm, de mm, El Don. mm. Ok. ¿Te acuerdas de la mamá de Dilbert que lo lleva al pediatra? Le dice, este niño, yo no entiendo, viene a casa, desarma cosas, con lo que desarma construye otras. Esa curiosidad por entender cómo funcionan las cosas es parte de quién soy. Mm. Y eso tiene que ver con por qué estudié ingeniería. Eh, Estudiaste ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata. en la Universidad Nacional de La Plata, diría que también es muy interesante qué cosas quería estudiar antes de elegir ingeniería. Ujú. Quise estudiar medicina, quise estudiar aeronáutica, quise ¿Cómo, estudiar física. cómo fue tu experiencia en La Plata? Porque es una universidad prestigiosa y muy añeja. La Universidad de La Plata es de las 3, 4 universidades más antiguas de la Argentina.
Es una universidad que tiene un perfil muy académico, Mm. te diría que muy científico. Cuando yo estudié, no estaba muy conectada con la industria, y eso es algo que, bueno, después pude hacer un catch-up. Pero mi perfil como egresado de esa universidad te diría que era más orientado a la investigación, a la ciencia. Y, y disfruté muchísimo estudiar, este, porque, porque soy una persona innatamente curiosa. Y sabes que eso también está relacionado con mi interés por otros temas. El periodismo, por ejemplo, que tiene que ver con la indagación, entender al otro, entender una situación, entender la historia. eh, Creo que está muy conectado con ser curioso. ¿Pero vos estuviste cerca de estudiar periodismo o no? No, Ok, pero es una de las cosas ok. que descarté Ok, al ok. momento de elegir una Perfecto, carrera. perfecto, perfecto. Eh, Tuve una profesora de biología en el colegio secundario maravillosa, investigadora del CONICET. eh, y te diría, con ella y con el profesor de física, hice carne el método científico. Claro. ¿En qué sentido? En el que las cosas son o no son basadas en una evidencia, Mm. que es un concepto transformador, va más allá de los perfiles Sí, sí, técnicos, sí, sí, ¿no? sí. Está, creo que tiene que ver con todos nosotros y cómo entendemos la realidad. No, no, y además esa misma concepción traída a hoy y traída a tu función y traída a la época esta, en donde el dato, el dato cierto, comprendido adecuadamente, es un input de diseño súper estratégico, pero súper estratégico, ¿no? Y si bien un dato no es conocimiento, un dato puede ser muy buen entendimiento. Y es la base para una decisión bien Sí. tomada. Este, mm, Te voy a contar una anécdota personal del edificio Por donde favor. vivía hace muchos años. Nos quedábamos regularmente sin agua en el edificio y no había una explicación lógica. No habían cortado el agua, no se había roto una máquina, Las explicaciones eran el edificio es viejo, la cañería, la presión. fulanito no abrió la llave, se Claro, olvidó. claro. Eran todos Sí, mitos. Y sí, yo, sí. Mitos tribales, pero lo más tribal, como antes explicaba, era porque, bueno, porque el dios Cañerías hoy lo sí, determinó sí, así. sí. Siempre había alguien a quien culpar, pero no habían evidencia. Y yo la verdad es que me generaba mucha inquietud, porque decía, yo este problema lo quiero entender, ¿no? No es lógico que nos quedemos sin agua si está funcionando todo. Puse una sospecha sobre las bombas de agua del edificio, ¿sí? Y sí me basé en algo de la intuición que tenía que ver con que yo pasaba por la sala de máquinas y siempre estaban funcionando las bombas. Es un poco... Era una intuición, pero no tenía evidencias, ¿no? Hice algo que es medir sin tener instrumentos, porque imagínate, es un edificio, un consorcio como Mm. cualquier vivienda en la que habitamos, que no está equipada con instrumental. Dije, vamos a ver estas bombas qué caudal tienen, ¿sí? Y vamos a tratar de entender cuánto consume de agua el edificio. Por el consumo de agua del edificio tenía las facturas del edificio, ¿sí? Pero no tenía forma de medir el caudal de las bombas de agua. Hice algo doméstico que es, cerré la llave de entrada de las cisternas, las puse a andar a las bombas y medí cuántos centímetros bajaba el nivel de agua de la cisterna en una determinada cantidad de tiempo. Y después, nada, volumen, Sí, 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 sí. una cuenta matemática, Ujú. calculé el caudal de las bombas. Y lo que encontré es que para lo que consumía de agua el edificio, con ese caudal de las bombas tenían que funcionar prácticamente 22 horas por día. Lo cual explicaba por qué cuando pasaba siempre Siempre las escuchaba funcionaban, andando claro. y cuando había algún pico de demanda, esas bombas no daban No daban abasto. abasto. Esa pequeña medición, ¿sí?, justificó que hiciéramos una inversión, Mm. que cambiáramos las bombas
y que resolviéramos el problema. No solamente resolvimos el problema, sino que como las bombas tenían la misma potencia, pero eran para la altura adecuada al edificio, las bombas pasaron a funcionar una tercera parte del tiempo Mm, y ahorramos muchísimo dinero. claro. ¿Sí? Con esto a lo que quiero ir es que uno no entiende lo que no mide. Puede tener una intuición, puedes tener una sospecha, puedes tener una opinión, puedes tener una ideología al respecto, pero realmente medir y constatar una hipótesis es fundamental para todos, para desempeñarnos en la vida diaria. Qué interesante lo que mencionás porque nosotros siempre decimos desde Área Beta que uno de los grandes desafíos que tiene esta época es que de golpe nos aparece la posibilidad de de generarle información a una cantidad de conductas que nosotros tenemos hace décadas y hace siglos, que hemos creído que eran costo efectivas, hemos creído que eran el mejor diseño, ¿no? El que más maximizaba un objetivo, o el que economizaba energía, o el que trataba mejor los recursos, que siempre son escasos. Pero recién ahora a esas conductas, ¿no? Behavioral Sciences, a esas conductas se le están empezando a poder entenderlas como datos, ¿no? Y datos no solamente tráfico y dónde estás conectado, sino que datos algo mucho más voluminoso y mucho más interesante. En el mundo educativo, por supuesto, hay muchísimo de esto, desde la gestualidad hasta electrodos conectados para ver cómo se activan distintas zonas del cerebro, hasta entendimiento de cómo funciona el cerebro, ¿no? Las distintas memorias y los distintos niveles de procesamiento y redes neuronales, pero también cómo se diseña un espacio en donde supuestamente es un espacio diseñado para potenciar o maximizar las posibilidades de aprendizaje. Y cuando vos le pones datos a ese lugar, te das cuenta que tiene zonas oscuras, te das cuenta que tiene mensajes demasiado largos, que tiene gente muy lejos, que la didáctica de ese lugar en ningún momento te alienta participación activa y atención. Y cómo vas a llegar a la curiosidad y a la autonomía si no lograste atención y participación activa. Entonces lo que estás diciendo de los datos es sumamente interesante. Déjame, antes de meternos de lleno en tu área y en el proyecto Área Beta, Martín, contanos un poquitito de Telecom. A Telecom, obviamente, todos la conocemos como una empresa multinacional relevante y competitiva que opera en el mundo de las comunicaciones y de las redes. La época que estamos viviendo se inicia como revolución por la revolución de las TICs, con lo cual quiero asignarle algo de responsabilidad y protagonismo a empresas como Telecom en que esta revolución finalmente haya tomado el cuerpo y la dinámica que ha tomado. Entonces quiero entender si nos podés explicar un poquitito a Telecom como un protagonista de esta época, como un responsable, como un actor muy relevante de esta época, no solo como alguien que se acomoda a, sino como alguien a que favorece que esta época sea de alguna manera de esta manera. Contanos un poquitito de la compañía. Creo que de alguna forma en el ADN de la compañía hay dos cosas. Em, Habilitar el potencial de las personas y de las organizaciones para tener esta mirada doble, ¿no? Individuos y organizaciones privadas de gobierno. Somos una compañía de servicio. Eso está muy en el ADN de la compañía, que es eh, ser instrumento Ujú. para que vos persona o vos organización alcances tu máximo potencial. En ese sentido, la mirada del foco de servicio, el foco en el otro, y en cómo atenderlo mejor y cómo acompañarlo en sus proyectos, eso forma parte del ADN de la compañía. Eso es típico de las compañías de servicio
y no solamente de las compañías de tecnología, ¿no? El ADN de innovar y marcar un rumbo estructurante. Creo que esa es otra característica de la compañía. Hacemos cosas que... Me eh, gusta el concepto con- de rumbo estructurante, ¿eh? y porque tenemos ese poder de condicionar favorablemente. Si vos mirás el país y si dijéramos, a ver, ¿qué activos tiene este país? Compañías como Telecom son parte de los activos grandes del país. Porque suele pasar, discúlpame, estoy pensando en la materialidad, la tangibilidad de ese concepto. Eh, Muchas veces nosotros vemos, y a mí me ha pasado en educación, que cuando le ofreces a alguien del otro lado la posibilidad de innovar, in- innovar siempre es sexy conceptualmente, ¿no? Y siempre es atractivo, y siempre es... Después hay que hacerlo, ¿no? Porque innovar no tiene que ver solamente con hacer nuevo desde adentro, innovar quiere decir hacer nuevo desde adentro, sino que tiene que ver muchas veces con transformar la cultura de una organización, ¿sí? No es solamente un gadget, un aparato, un área, sino es transformar estructuralmente. Por eso cuando vos armás, cuando vos hablas de esto, de acompañar estructurando, ¿no? Diálogos y conversaciones, es como que le generás un perímetro dentro del cual apoyarse al diálogo para que desde ahí se pueda armar una estructura más sólida que no sea simplemente algo amorfo, líquido, que siga manteniéndose en la idea de concepto sexy pero irrealizable. Es que justamente el innovar tiene una pizca de inspiración y muchísimo de implementación, ¿no? De esfuerzo y de concretar. Claro. Y lo que veo es que Telecom se desafía a sí misma constantemente. Vivimos esa tensión de operar un negocio maduro y explorar nuevos terrenos y transformarnos. Y de alguna forma lo que hacemos internamente, sentimos que tenemos la responsabilidad de facilitarlo como capacidad y ser un instrumento para que individuos y organizaciones puedan hacerlo también. Mm. Es como el camino que se hace junto a otro, y uno va asistiendo al- al de al lado. Eh, Tengo un interés personal en el trekking. Eh, el trekking de montaña, sencillo, ¿no? He No, hecho no, cosas dale, muy dale, dale. modestas, Dale, ¿sí? dale. El trekking de montaña tiene, genera aprendizajes personales para mí fabulosos, ¿no? Por ejemplo, que en una fila el más lento siempre se pone adelante para que el grupo no se desarme. Y en un trekking largo, 8, 9, 10 horas, que tal vez hay que llegar con poca luz, nunca se deja nadie atrás. Que es extremadamente importante lo colectivo, Claro, ¿sí? Y el más hábil está al servicio del que más necesita en ese momento, porque el objetivo es llegar, ¿sí? Y tiene que llegar el grupo entero, ¿sí? De alguna forma, Telecom cuando mira el ecosistema también siente lo mismo, o sea, tiene que llegar mm, acompañada. Una compañía que evoluciona sola, ¿qué propósito tiene? ¿Sí? claro, claro. Por eso buscamos, por supuesto que lo hacemos eh, en el formato de un negocio sustentable, ¿sí? Ujú. Pero hay algo del ADN que tiene que ver con dar servicios y transformar y acompañar a otros en sus propios procesos de transformación, donde nos encontramos, donde nos identificamos, porque decimos, che, yo te entiendo, sé por qué proceso estás pasando, comprendo qué dificultades estás enfrentando, porque yo las viví. Y no se trata solamente de comprar un dispositivo, se trata de adoptar tecnología, incorporarla en los procesos, eh,
potenciar capacidades de las personas. Mencionaste dispositivo recién. Quiero meterme un poquitito en tu función y en tu área. Vos sos responsable de tecnología IoT. Tu área o tu función es un área que tiene más que ver con dispositivos, la primera opción. ¿Tiene más que ver con redes? ¿O tiene más que ver con la evangelización conceptual del tema? IoT. Por ahí vos me vas a decir, es un poco de los tres. Si tuvieses que elegir una de las tres. Eh, Tengo que decirte que es un poco de los tres. Pero mira, Sabía que me ibas a hacer eso. vayamos A cada uno. Mira, en la definición de mi función Sí. elegimos muy cuidadosamente la palabra tecnología. ¿Viste? Tecnología tiene una definición que es un conjunto de conocimientos al servicio, digamos, con un propósito. No sé, se habla de la tecnología de la fundición del bronce, cuando hablamos de la evolución del ser humano, y era una tecnología. ¿Sí? Las sillas adentro del aula. Claro, exacto. Bueno, eso también es una tecnología. Eh, entonces, esos recursos articulados detrás de un objetivo, eso es lo que entendemos por tecnología. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en mirada de IoT? Involucra dispositivos, involucra conectividad, involucra plataformas de software, plataformas de analítica, e involucra también procesos humanos, tenemos en este momento un cliente relacionado con el mundo de la logística, adoptando una solución de seguimiento de activos de alto valor, en el cual, o digamos, para el cual desarrollamos algo de consultoría sobre sus propios procesos logísticos. Hicimos un relevamiento de cómo los objetos se mueven en la planta donde los producen y cómo después viajan por el país. Y eso lo vemos como parte de nuestra responsabilidad. Por eso Claro. lo llamamos tecnología IoT. Lo que ocurre es que, en general, la primera aproximación es la más, con los dispositivos es la más tangible, Claro. ¿sí? Porque uno dice, ¿qué estás haciendo? Mira, estoy haciendo algo que emplea este dispositivo. Bueno, es una buena forma de empezar esa conversación. Pero cuando hablamos de tecnología de, de IoT, realmente llegamos hasta los procesos productivos. Okay. Entonces, también es una mirada mucho más interesante porque Sí. no está confinada, Claro. y es muy integral. En ese sentido, tenía que decirte que es un poco de Que las es un tres. poco de los tres. Es un poco de los Sí. tres. Yo me imaginaba que era un poco de los tres porque he leído, porque no solo visto y entendido la descripción funcional tuya, sino que te he escuchado hablando en distintos foros en donde la presentación que se hace del área es esto, es evangelización, más servicio al cliente, más ayudarlo al cliente también a avanzar sobre cuestiones que al principio generan miedo. Son, en general, vos en algún momento mencionaste que hay algo de actos de fe en adopciones de este tipo de servicios, ¿no? Que son un servicio, son empresas de servicios, hay actos de fe. Área Beta tiene mucho de acto de fe también. Cuando lo estábamos discutiendo, no teníamos muchos ecosistemas diseñados de una manera similar a la cual nosotros lo estábamos planteando. Entonces una discusión interna que teníamos era, entonces nos estamos en el borde de la cornisa, no vemos nada claro, vemos neblina, que saltamos y ya. Y lo que decíamos en ese momento era volvamos para atrás y revisemos los supuestos. Si los supuestos nos parecen sólidos y nos sentimos cómodos con los supuestos, sí hay que saltar. Y me parece que acá te debe pasar algo parecido. Si los supuestos que justifican el área y la función del área inserta en la compañía de quienes son, también
bien planteados y bien definidos, bueno, hay que saltar. Creo que tiene también mucho que ver con las personas. ¿Sí? A veces tenemos una mirada como despersonalizada de las organizaciones, pero cuando haces un doble clic encontrás esos individuos que marcan la impronta, ¿no? Claro. Mencionaste la entrevista a Eduardo Costantini. Él tiene esa impronta de Ujú. innovación y toma decisiones basadas en su intuición. Una intuición que administra riesgos calculados, lógicamente, pero hay un acto de fe. Roberto Nobile, nuestro CEO, bueno, Fernando Freites, mi director, encontramos también esas convicciones que nos permiten, que nos dan un paraguas para poder trabajar, ¿sí? Que saben esperar, que piden resultados y están al servicio y acompañan y facilitan herramientas y sobre todo contexto, ¿no? Mm. Blindaje, que tienen eh, paciencia. Hay cosas que no se pueden apresurar, Claro. hay cosas que tienen que madurar y yo al menos agradezco que se hayan cruzado estas personalidades Sí. detrás de estas organizaciones que tienen esas visiones en común y que nos permiten trabajar en proyectos con este perfil, ¿no? Qué difícil eso de a veces esperar el tiempo de maduración o de una organización o de una conversación. La conversación necesita un tiempo de maduración. Vos a veces llegaste antes a la conversación y es tan complicado llegar antes como llegar tarde. Porque llegas antes y propones una música y todavía nadie está listo para bailar. Y en las conversaciones a veces llegar antes es una dificultad, aun cuando uno esté convencido de las virtudes de lo que está proponiendo. Cuando llegaste tarde, te das cuenta que llegaste tarde, la fiesta ya arrancó, ya se repartieron las parejas, ya se vaciaron las botellas de alcohol. Es obvio que llegaste tarde. A veces no es tan obvio cuando llegaste temprano, si lo que estás proponiendo es algo disparatado o si efectivamente estás temprano. Si efectivamente estás temprano, tenerle paciencia a esa conversación, ¿no? Y no soltarle la mano y darle un poco de continuidad aún frente a otros que te están diciendo, dale, loco, dale. Y vos estás diciendo, no, tranquilo que es por acá, ¿no? Em, Déjame vuelvo un segundito Dale. a mi historia y mi Al, formación. Ok. Este, em, Algo que me marcó profesionalmente, o en mi carrera de formación, fue el MBA, que contrastó mucho con, imagínate, una carrera de ingeniería en una universidad más bien Completaste el científica, MBA en en San San Andrés. Andrés, Universidad de San Andrés, correcto. Durante el MBA, un concepto que para mí fue fundacional fue este de que las organizaciones pueden ser vistas como una red de conversaciones. Ujú. Y esto para mí fue clave en el entender y desempeñarme en una corporación. Déjame imaginarme que ese podría ser un concepto de Ernesto Gore, por ejemplo. Sí, mira, estoy tratando de recordar el Claro, claro, autor. claro, porque no me llamaría la atención. Ernesto es una persona Lo que... vimos en ontología del lenguaje. Bueno, Mm, ok, podía ser bien, dale, dale, dale. Echeverría, creo que fue el autor. Ya va a Ya aparecer. va a aparecer, Ya. ya va a Y si no va a aparecer. aparecer acá, después me pasas un Podría WhatsApp ser. y me decís, era este. Era este, era este. Pero Eh, discúlpame, Martín, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Sí, Absolutamente. sí, sí. Cuando lo ves así, cuando entendés que una organización, una corporación es una red de conversaciones, la podés modelar como una red de conversaciones, entendés también que hay un timing para ciertas conversaciones. Eh, Muchos de los errores que cometí o muchos de los proyectos de los que me tocó participar y que fracasaron tuvieron que ver con no manejar bien el timing. Bien. Eh, las personas que tienen ese perfil visionario y que tienen que ser especialmente conscientes de esto,
porque su perfil visionario es la semilla de su propio fracaso si no son conscientes de esto, ¿no? Cómo administrar, y esto es algo que en las conversaciones con el equipo de Nordelta justamente notamos mucha experiencia de parte de los dos, ¿no? Los dos tenemos que, las dos partes, administrar conversaciones que llevan tiempo de cara a nuestras organizaciones. Y si vas demasiado adelante te despegás, te Sí, desconectás. Si quieres ir rápido, ve solo. sí, Si quieres llegar lejos, ve está acompañado, bien. ¿no? Y justamente estos proyectos requieren, tienen valor si llegamos lejos, no si llegamos rápido. Sin duda. Bueno, el timing. Perfecto. Mencionaste recién los equipos, equipo de Nordelta y equipo, y me gustaría que nos metamos un segundito en este desafío o en esta dificultad, ¿no? Estás en una compañía que es una, es un actor súper relevante en esta época, es en parte responsable, en parte, de esta época, porque es innovador, porque es vanguardista, porque es global. eh, Estás en un área dentro de esa organización que es punta de lanza. Si bien de IoT se estará hablando hace 10 años, ponele, una vez que el Internet de las personas ya haya sido aceptado como una red global mundial, ¿no? Pensemos que Internet cuando se crea en el año 93-94, pensaban que era un fenómeno local, después pensaron que era un fenómeno de ricos, de los haves y los have-nots, y en algún momento dijeron, no, ¿sabes qué? Llega a todo el mundo, listo, llega a todo el mundo. Y a partir de ese momento entra en conversación la red de las cosas y no de las personas y el IoT. Vos estás liderando un poquitito esa área, haciendo vanguardia dentro de una empresa que es vanguardia, y tenés que estafear el área, tenés que crearle equipos de trabajo a la altura de lo que los miramos de afuera, nos generamos expectativas de ustedes. Digo, cuando yo pienso a el área de IoT de una empresa como Telecom, cuando yo la pienso desde afuera, yo me la imagino con lo mejor de lo mejor, con la mejor musculatura intelectual y de equipo posible para poder llevar adelante proyectos del tipo los proyectos que llevan adelante. Y lo mismo Nordelta, cuando se la piensa Nordelta como un proyecto muy vanguardista, como en otra área, ¿no? En otro rubro, pero también vanguardista por escala, por impulso, por dinámica de crecimiento. Cuando uno se lo ve a Nordelta incursionando en proyectos vinculados a rasgos de Smart City, uno también le exigiría conceptualmente que esté estafiada en forma adecuada. Y la verdad que cuando uno va a mirar, no los equipos esos adentro, cuando uno va a mirar el mercado, Es ¿no? un desafío. Es un desafío Sí. grande porque no tenés hoy tanta dinámica de gente exactamente con esa formación y experiencia completa como para deliver dentro de uno de estos proyectos. ¿Cómo se manejan ustedes con este tema? Este tema está feo. Te diría, primero la intención, ¿no? Hay una brecha entre la intención y lo que efectivamente logramos. Sobre todo potenciar y generar oportunidades para los integrantes de la compañía que quieran desafiarse y evolucionar. Ahí contamos con justamente una base, hoy somos unas 22.000 personas. Eh, es algunos pueblos. Eh, hay muchísima gente con ganas de evolucionar y con ambición. Hay otras personas que no están en una etapa de su vida profesional que quieren ajustarse a lo que conocen, que quieren estar en su zona
de confort y en su zona de competencia, es súper válido, son reconocidos en lo que están haciendo y están ok con eso. Y otras personas que dicen, mira, quiero incomodarme, permitime ser parte de este desafío. Algo que nos ocurre es que eh, gente con talento nos golpea la puerta dentro de la organización. Nos dice, che, no sé exactamente lo que estás haciendo, pero quiero ser parte del equipo. Cuando damos con esos perfiles es cuando tenemos realmente los mejores resultados. No siempre nos va bien porque después innovar también te saca de tu zona de confort. Genera incomodidad, nos fuerza constantemente a revisar cómo hacemos las cosas. Entonces, eso puede ser intenso para los equipos, para los individuos, ¿no? Decir, che, esto en algún momento lo estabilizás, porque estamos aprendiendo constantemente. Entonces, vamos perfilando un poco las características. Tal vez es más importante la curiosidad, la resiliencia, la capacidad de adaptarse antes que el brillo técnico. Ok, te iba a preguntar eso porque existe la creencia, al menos en mí, de que en un área llamada IoT, vos tenés que tener mucha capacidad de entendimiento de ciencia de datos, mucha, porque IoT es básicamente convertir datos de conductas de lo que sea, la conducta de un sensor de lo que sea, tenés que convertir ese dato en entendimiento y después en un diseño que se beneficie de eso que acaba de ser manifestado por los sensores de ese aparatito, ¿no? Y que para poder darle entendimiento y diseño, necesitas a alguien que tenga la capacidad de codificarlo, ¿no? Entonces, en mi creencia, siempre existió la necesidad del entendimiento técnico que hoy, para decirlo en sencillo, te lo podría dar una licenciatura en ciencia de datos o una maestría en ciencia de datos. Yo me imagino perfiles profesionales derivados de esa formación más que generalistas que se manejan bien en una organización, pero que son generalistas y técnicamente no tienen este nivel de entendimiento. Clarificame un poquitito eso o desasname. Mira, yo lo vivo como, ¿recordás Brigada A? Sí, claro, claro. Que era un equipo heterogéneo, cada Muy, uno con sus... Muy heterogéneo. muy heterogéneo. Tenían como gran activo que sabían articularse, se conocían bien, sabía cada uno qué es lo que aportaba al juego y abordaban innumerables proyectos y desafíos, ¿no? Si miramos el equipo de IoT, se parece un poco en el sentido que es sumamente diverso, necesitamos tener buen nivel de profundidad, pero en mucha amplitud. Algo de conocimiento a nivel de electrónica en los dispositivos, muy buena profundidad en resolver situaciones complejas de conectividad. Ciencia de datos, analítica de datos es clave, fundamental. Y hay otras disciplinas conexas que también son importantísimas. El equipo de planeamiento financiero es una pieza clave. Ahí vuelvo un poquito a mi formación. Estas son el tipo de cosas que entendí en un MBA, porque comprendes cómo las organizaciones, tus clientes toman decisiones de inversión, ¿sí? Nosotros necesitamos asegurarnos de que los proyectos son financieramente viables para las dos partes, para el que lo conduce y para el que está recibiendo el servicio. Entonces muchas veces modelamos y hay mucho esfuerzo de parte del equipo de planeamiento económico y financiero para entender cómo construimos los proyectos y qué valor aportan al cliente final. Entonces, al final del día decís, mira,
hay una integralidad, ¿no? Claro. Dispositivos, conectividad, analítica de los datos generados y una mirada financiera de sustentabilidad. Mm. Y te diría, hoy nos empezamos a preguntar, por este caso de logística, si no deberíamos tener, qué sé yo, un perfil de ingeniería industrial. Ah, mira. ¿Por qué? Porque en algún momento lo que estamos haciendo le va a representar a nuestro cliente un desafío a nivel de procesos. Claro, claro. Así que, bueno, eso es lo que sentimos, ¿no? Un equipo donde hay profundidad, pero también amplitud, ¿sí? Y fundamental las competencias humanas, Juan. Mm. Te diría, prefiero en Es- el estafeo sí. relegar algo de excelencia tecnológica en pos de empatía, capacidad de trabajar en equipo. Tenemos un desafío súper grande relacionado con comunicar Te iba a decir, te internamente. iba a preguntar lo mismo. Vos sabés que comunicar, yo debo estar siguiendo hace 20 años más o menos cuáles son las competencias llamadas blandas o interpersonales o cuáles son las que siguen manteniéndose como demandadas por las organizaciones, por los líderes, por los jefes de equipo. Comunicación sigue estando ahí. Es clave, Mm. porque tenemos tu interlocutor en la organización, el que te facilita recursos, no tiene ni el tiempo ni la profundidad, no tiene por qué tenerlo, no tiene por qué conocer tu campo de acción. Tenés que poder transmitirle brevemente y con claridad un argumento convincente. Claro. Y esto te pasa también de cara al cliente, porque tenés que explicarle una problemática o porque tenés que enamorarlo con una idea o con una propuesta. Co- Entonces, Comunicación, Martín, a pesar de que siga siendo la misma competencia, el- la complejidad del diálogo en el que se está inserto hoy es mucho mayor. es enorme Claro, porque hay una naturaleza sofisticada de lo que estamos haciendo totalmente, totalmente. Sofisticación, esa es la palabra. y, y nuestro desafío está en simplificarlo porque Mm. tenemos la responsabilidad. Mira, Carl Sagan decía, no hay tema científico que no se pueda explicar con simplicidad. Ujú, ¿Viste? Era ujú. una, Sí, sí, sí. una convicción, ¿no? Mm. Hay unas series de videos sobre explicar un tema científico en 5 grados distintos de profundidad. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Más allá del contenido, me Ujú. gusta el planteo, el formato, ¿no? Totalmente. Porque le dicen al experto en un tema re complejo, ponele, no sé, mecánica cuántica. Le piden a esa persona en una entrevista que se lo explique desde un nivel doctoral hasta un alumno de una escuela primaria. A Tiene que Doña Rosa, explicarle un sí. concepto. Bueno, ese ejercicio es maravilloso, ¿sí? Mm. Porque además demuestra que realmente se puede, Mira, ¿sí? yo lo viví, no por ser Carl Sagan, obviamente yo he leído Carl Sagan y también me parece maravilloso porque lo entendía. Desde donde lo abordase a Sagan lo entendía. Pero una vez me pasó, yo escribí varios libros sobre educación, y yo siempre creía que los libros tenía que escribirlos de una manera amigable y comprensible, para que lo entienda mi madre. Eh, primero porque estaba seguro que los iba a leer, porque las madres hacen esas Por cosas, ¿no? supuesto. Lo que no hace nadie lo hacen las madres. Y segundo porque yo creía que el territorio este de la educación era suficientemente complejo como para además presentarlo complejo, ¿no? Pero ni idea si uno terminó haciéndolo. Terminé escribiendo los 7 libros y ahí está. Y un día se me acercó un, una persona que tiene una bicicletería a 3 cuadras de casa y me dijo, Juan Segura, necesito hablar con vos, un chico joven. Y me dice, necesito hablar con vos porque se acuerda que usted me regaló su libro. Sí, a mí nunca me habían regalado un libro. Bueno, yo le tengo que confesar, yo no leo libros.
Es más, yo no terminé la escuela secundaria, me dijo el tipo. ¿Y por qué no terminaste? Bueno, qué sé yo, no sé, no la terminé. Y como no la terminé, entonces no sé leer bien y nunca se me dio y terminé no leyendo. Cuando usted me regaló el libro, me pasó una cosa muy rara, que es que empecé a leerlo, me dijo, y lo entendí. Empecé a leerlo y lo entendí. Obviamente el tipo sabía leer, y como lo entendí, seguí leyéndolo y lo terminé. Y quedé tan entusiasmado con que yo fui capaz de leer un libro, que me anoté en terminar la secundaria, no sé en qué instituto, y ahora mi hija de 15 años está leyendo su libro. Bueno, la hija terminó estudiando un profesorado para jardín o para escuela primaria, terminó estudiando para maestra. Pero lo que quiero decir es esto, ¿no? Es esto de, en una conversación mucho más sofisticada, que vos mencionaste la palabra sofisticada, la necesidad de hacerla digerible y comprensible y además sintetizar. No tenés todo el tiempo del mundo para tener esta conversación. Esto de perder el tiempo conversando no se tiene en todos lados, ¿no? Y siento que tenemos una responsabilidad. Mi señora me dice, a veces se ríe de mí porque algunas tareas domésticas a veces representan un desafío, ¿no? Mm, Vestirla, por ejemplo, a nuestra hija de 2 años cuando está en... Entonces me dice, vos con todos tus posgrados y todo tu estudio, te cuesta vestirla. Me dice, "Sí, vos debes estar en el 1 por 100.000 de formación de nivel de formación en sí, el país, ¿no?". Cuando me dice eso, reflexiono sobre la responsabilidad que eso representa claro. para todas las personas de nuestra sociedad que tienen un grado alto de formación. Mm, Em, no solamente tenemos la necesidad, sino que tenemos la obligación de hacerlo sencillo, sí, claro. porque ese recorrido, el recorrido que vos hiciste formal, académico, y que lo volcaste en un tema en formato de libro y lo explicaste sencillo, completaste tu propósito porque Sin duda. se completó en una transformación, le Claro. cambiaste la vida a una persona, No, ¿sí? le di un abrazo, le dije, justificaste Todos todo el mis años. esfuerzo, todos los errores anteriores. Claro, En ese recorrido te echan de las organizaciones, o sea, es un recorrido, que tiene cicatrices por todos lados, ¿no? seguro, No es una historia bonita, es un recorrido, es un recorrido. no es una historia linda, y los recorridos son recorridos, que es el único rasgo que tiene una particularidad nada más. Lo que pasa es que estás llamado a hacer algunas Mm, cosas. Vos seguramente eso lo entendiste y dijiste, yo esto lo tengo que hacer, yo mm, creo en esto. mm, A mí a nivel personal me pasa lo mismo. Hay cosas en las que tengo una convicción y siento que la organización me da un espacio para hacer. Yo le agradezco que me claro, permite realizar cosas de las que estoy convencido y siento que tengo que generar un cambio en mi entorno, en la sociedad en la que vivo y ayudar a que terceros vivan mejor. ¿Vivan mejor en qué sentido? En una forma más productiva, más eficiente, más segura, más gratificante. claro. Ahí vuelvo al tema de el ADN de trabajar en Sí, servicios sí, y sí. estar realmente al servicio de los demás, ¿no? Comunicar en forma simple para una persona que tiene influencia es una responsabilidad. Esto es algo que Coincido, hablamos muchísimo coincido. con los equipos. Tienen una responsabilidad. Mm, Este, y bueno, por eso es una de las competencias que buscamos, ¿no? Si no, estos equipos no está buenísimo. fracasa el proyecto. Te llenas de gente brillante Sí, sí, que está confinada en sí mismo, sí. no es viable. Martín, metámonos un poquitito en Nordelta. ¿Qué están haciendo en Nordelta? Bueno, comenzamos agitando el árbol, ¿no? Y viendo por dónde venían las primeras necesidades, porque queríamos materializar casos de uso que tuvieran sentido y que nos permitieran concretar estos primeros pasos. Uno de los primeros que estamos dando tiene que ver
con telegestión de luminarias. Y van en el sentido de que la infraestructura te hable sobre su propia condición. Nordelta tiene cerca de 7.000 luminarias. Imagínate que son un aspecto, brindan un servicio clave en términos de seguridad, en términos de estéticos y de calidad de vida. Y Discúlpame, 7.000 luminarias instaladas con un criterio X. X pre-IoT. pre-IoT, Sí, claro. ¿sí? En una superficie extensa. Y la pregunta es, bueno, si opero 7.000 luminarias, ¿cómo me aseguro de que están dando servicio? ¿Sí? Que para el caso, 7.000 o 7 millones es lo mismo. Es lo mismo, Sí, claro. es una cantidad que no es, Sí. no es lógico Sí, sí. observarlas manualmente para garantizar el servicio. El 1-1, el marcarlas 1-1 es Digamos, imposible. A partir de 100 ya deja de Sí, tener sí, sentido, claro. ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo garantizo este servicio? ¿Qué cosas no quiero? Y no quiero que el vecino me llame y me diga, che, mirá, ¿sabes qué? ¿Te acordás la que está en mi esquina? Esa hace una semana que no prende. Por otra parte, adicional a conocer el estado operativo de la luminaria, el proyecto incluye gestionarlas en términos de consumo de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque esos equipos tienen una potencia nominal que no siempre es necesaria al 100% y que justamente admiten un grado de atenuación. Y se puede aplicar, por ejemplo, en los momentos en los que está saliendo el sol o se está poniendo el sol, no necesito la potencia al 100%. ¿Sí? La necesito al 100% en horas más tardías de la noche o primeras horas de la madrugada. Entonces, esta tecnología permite dos cosas. Conocer si la luminaria está sana o no, si está dando servicio o no, y generar indicadores que les sirven a la operación y que les sirven a quienes administran y le van a servir al vecino. Ver un indicador real, objetivo, sobre el grado de servicio que está recibiendo. Y permiten además optimizar el impacto ambiental, ¿sí? Porque en la medida que consumimos un recurso como la energía eléctrica en una forma más eficiente, estamos actuando más responsablemente con el medio ambiente. Esta es una primera implementación, perdón, es uno de los primeros casos de uso. Uno de los primeros casos de uso en Nordelta. En Nordelta. Okay. Ya hay 150 que están dando servicio y ahora vamos construyendo las vistas para los distintos equipos, ¿no? Para el equipo de operaciones, para la intendencia, ¿sí? Son miradas distintas. El de operaciones quiere saber a la mayor brevedad posible cuando una luminaria está apagada y resolver rápido. Y un equipo que está más en un nivel gerencial quiere entender, quiere tener indicadores de la calidad de servicio que le da al vecino, ¿sí? Yo me imagino pensando en voz alta y sin tener la especialidad tuya o sin estar todo el día pensando en función de esto, que el mayor, digo, porque lo primero que uno puede imaginarse es que el mayor beneficio de estas implementaciones es que optimizas consumo, pero yo puedo imaginarme que uno de los mayores beneficios es que anticipás inconvenientes, ¿no? Que hay un momento, me imagino que es como la medicina, ¿no? La medicina, cuando vos mejor accionás sobre la persona cuando está teniendo un inconveniente, mejores son tus posibilidades, pero cuanto anticipás, cuanto trabajas más anticipadamente, mejor aún. Digo, yo me infarté, yo tuve un infarto y me tuvieron que hacer un cateterismo, pero infartado. ¿No sería mejor tener un conjunto de indicadores que se mezclen, que me digan, mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer un cateterismo preventivo y te vas a evitar todo el disgusto de la intervención, del estrés y de correr el riesgo de que por ahí no lo pasás, ¿no? Y yo me imagino que en proyectos de IoT, una vez que tenés desplegados todas las áreas y los equipos y los flujos y todo, deberías poder tener la posibilidad de entender predictivamente qué es lo que va a pasar, ¿no?
¿Eso es así? Mirá, buenísimo el pie, Juan. Pongo una pequeña pildorita técnica, Dale. ¿no? Del mundo de la ciencia de datos, ¿no? Se habla de la analítica descriptiva. La analítica descriptiva es la que mira hacia atrás, te ayuda a simplificar la historia de lo que pasó, ¿sí? La analítica predictiva es la que te ayuda a proyectar lo que va a ocurrir en base al observado y lo aprendido en el pasado. Mm. Y la analítica prescriptiva, la que te dice, mira, yo entendí tu historia, proyecto un determinado futuro, te recomiendo tal cosa. Son, Está bueno, me encanta. técnicamente se conocen de esa forma, descriptiva, predictiva y prescriptiva, y son como escalones de maduración Claro. en estos proyectos de transformación, ¿no? En general los vas construyendo como por capas. La ¿sí? primera obviamente es la descriptiva, Vos tenés que entender, necesariamente. mirar hacia atrás. ¿Che? Por eso hay muchos tableros que te dicen, a ver, en el último mes pasó tal cosa, Es esto, sí. y empezás a medir indicadores. Yendo a las luminarias, no solamente registrás si estuvieron o no encendidas, sino que registrás qué corriente consumieron, a qué temperatura operaron, con qué niveles de tensión. ¿sí? De esas variables comenzás a construir un modelo. Entonces en ese modelo decís, mira, una lámpara que está funcionando correctamente consume entre tanto y tanto y opera en una temperatura de tanto a tanto. Y cuando encontrás desvíos respecto Claro. Apartamientos de esa performance. Sí. de esa performance, Sí. decís, mira, acá estamos a las puertas de un problema. Una de las 150 luminarias tiene un perfil de corriente de temperatura anómalo. Concretamente, en esta primera implementación. Ya se lo hemos compartido al equipo de operaciones. Y le dijimos, mirá, no sé qué le pasa a esa lámpara, pero vayamos a verla juntos porque o parpadea de noche o se va a quemar pronto. Detrás del ciclo, ¿no? Entendés la historia, la proyectas para adelante y haces una recomendación. Está buenísimo. Me encanta, me encanta. Y este es un primer caso de uso, Me encanta. Juan, es muy sencillo, está cercano a cosas que podemos ver. Mm. Otro caso de uso que ya implementamos y que dio grandes hallazgos tiene que ver con monitorear la presión de agua corriente Claro. que es suministrada al barrio. De momento estamos midiendo el ingreso a todo el barrio y levantando una curva diaria, y el entendimiento de ese perfil de presión de agua despejó un montón de dudas y respondió algunas preguntas, ¿no? Tiene que ver con, ¿por qué en algunos horarios abro el grifo y sale menos agua? En otros abro el grifo, sale más agua. Bueno, tiene que ver con esa curva. Esa curva se intuía, ¿te acuerdas que hablábamos de la intuición y de las conversaciones? Claro. Hoy se puede ver perfectamente en una línea de tiempo y tomar decisiones a partir de ese conocimiento. Ahora vamos a ir profundizando, colocando otros puntos de medición en la extensión del barrio. Algo en lo cual también estamos dando unos primeros pasos tiene que ver con registrar el consumo domiciliario, tanto de agua corriente como de agua de riego, y caracterizar el perfil de consumo. No, que tengo una pregunta por esa zona. Todavía no te metiste en zona de conflicto para mi pregunta, pero igual te hago la pregunta, me anticipo, que es algo de lo que se habla mucho. ¿Cuánto en esta nueva economía y en estas nuevas funciones posibles de la nueva economía, en parte vinculada a digitalización de datos de conductas, cuánto se invade la privacidad? Digo, luminaria, mencionaste luminaria pública, en principio la luminaria que está en la calle no le invade la privacidad a nadie porque la calle es pública, la luminaria del caudalímetro de agua corriente de uno en principio tampoco, te genera un perfil de consumo, pero no te invade. Pero si vos te metés
cuanto más querés ir avanzando sobre el tema, ¿no? Y con los drones arriba, y con seguridad, y con a qué hora sacás la basura, y cómo estás vestido cuando la sacás, qué significa que, y eso es un predictor de cuánto estás usando la calefacción. Cuanto más invadís los behaviors personales, que en principio más input tenés para jugar con posibles soluciones, más te estás metiendo en la intimidad. Tocaste un temón. Te diría que nos tenemos que anticipar y casi que sobreactuar, porque hoy es un problema o un desafío emergente porque todavía la escala es pequeña. Esto va a ser un gran tema cuando la escala sea mayor Claro. y tenemos que trabajarlo hoy con extremo cuidado por la privacidad, adelantándonos a esos desafíos del futuro. Esto, disculpa, me aplica para Nordelta o para cualquier proyecto. Cualquier Sí, proyecto sí, que tenga claro. que ver con caracterizar Ujú, o tu comportamiento o consecuencias de tu comportamiento. claro. Hay formas y hay lineamientos para hacerlo que tienen que ver con anonimizar la información, ¿sí? Pero hay que ser muy meticuloso eh, y diseñar un esquema de gobernanza de los datos. Por eso todas lo que tiene que ver con ciencia de datos y las mejores prácticas en el gobierno de los datos es fundamental Mm, para caracterizar un comportamiento, digamos. eh, Fíjate que ya algo aprendimos de las encuestas, ¿viste? Las mm, encuestas en las organizaciones, cuando haces preguntas sobre, no sé, clima laboral, ¿no? No buscas apertura hasta no más de claro, claro. 10 personas, 15 personas, conservas un grado de anonimidad. Ese mismo criterio se puede aplicar cuando caracterizas perfiles de consumo. Ahora, al mismo tiempo, hay muchísimo valor para el consumidor final en poder acceder a la propia información de consumo. Entonces está el derecho también del individuo Ujú. a acceder a la información que estás recolectando sobre sus comportamientos. Eh, y creo que en eso nos tenemos que anticipar, tenemos que pensar de qué forma. Fíjate que hoy aplicaciones que registran tu localización, tomemos aplicaciones de optimización del tránsito, Sí, ¿sí? Que registran tus recorridos, sí, ¿sí? Por supuesto, los guardan en forma anonimizada, pero, pero te dan acceso a qué saben de vos. claro. A vos te permiten, con mucho detalle, saber qué se guardó, Entenderte. entenderte, ¿sí? Pero las aplicaciones o las conclusiones que se sacan a las cuales vos aportaste, tu comportamiento aportó a un modelo, en el modelo están anonimizadas. Bien. Esa doble cara es la que tenemos que considerar cuando implementamos los proyectos y ser muy, muy cuidadosos con el manejo de la información. Sí, bien, bien. Y ser muy transparente y muy claro en la enunciación de los principios. No solo en la práctica de cómo utilizás o manipulás esa información, sino en el enunciado, ¿no? Eh, área beta. Entendemos que en este momento están conversando con algún actor dentro de área beta. Contame ustedes cómo interpretan área beta como una arena particular, ¿no? Como una plaza particular. Volvemos a la figura inicial de esta conversación. ¿Cómo la interpretan y qué expectativas tienen de este lugar para ustedes? Lo estamos viviendo como una invitación y nos facilita algunas cosas que tal vez sin el espacio no habríamos encarado por nuestra cuenta. Eh, Articular estos proyectos e invitar actores del sector académico y acercarte y sumar a la conversación actores del mundo de los emprendedores
y jugar Claro. con todo el material que Nordelta nos pone sobre la mesa como desafíos, es justamente esa invitación. Qué lindo que rescates la palabra juego. Bueno, para los entusiastas esto Sí, es claro. como, eh, bueno, dame un problema. Quiero resolver un problema y no lo quiero resolver solo. Quiero ir de la mano, atacarlo. Mirá, hablabas en tu introducción, hablabas de las nuevas generaciones, Sí. ¿no? Y que, ¿Habías leído alguna vez no, 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 el no, no, manifiesto? lo tengo que releer Después te lo voy a porque pasar. Después te lo voy a hay, pasar porque tiene un poquitito de épica, como viste, sí, ¿no? sí, Tiene, sí, tiene, tiene como. Yo acá me tengo que poner, tengo que elegir ponerme un traje en particular para hacer esto, claro. ¿no? Porque si me pongo un traje en particular, voy a sentirme identificado con una causa. No es simplemente que ¿no? Me va llevando puesta o no la época. No, es. Pero en un pasaje hablaba de las nuevas generaciones y decía que no tienen ideologías, pero tienen convicciones. Sí, sí, Y hay algo en la práctica del hackathon, ¿no? Donde totalmente. un conjunto de personas en una ventana de tiempo acotada se sientan y comparten habilidades para atacar y resolver un problema, ¿no? Ujú. Yo- sentimos un poquito algo de ese espíritu, donde decís, mirá, sector académico, sector corporativo, empresas de tecnología como Telecom y emprendedores que tienen ese conocimiento experto, esa visión, esa Claro, ambición. Qué bueno si nos podemos encontrar y abordar desafíos que nos plantea Nordelta. claro. Por eso es tan lógico, es muy lógico que Área Beta exista en Nordelta. Nos plantea a los invitados, estamos invitados a tomar el té, estamos Mm, invitados a un juego ujú. súper motivador porque podemos hacer cosas en conjunto que solos habrían sido más modestas, menos Sí, transformacionales. sí, yo creo que ahí, pensando en voz alta, como nadie nos está escuchando, pienso en voz alta, yo creo que ahí las empresas, hace un rato hablabas de la responsabilidad que uno tiene desde un área que trata una temática compleja, la responsabilidad que tiene de hablar sencillo, ¿no? De explicar sencillo lo complejo como responsabilidad y no como si te sale sencillo, que bueno, no, como responsabilidad, hay que forzar a hacerlo hasta que salga. Y yo creo que en área beta las empresas tienen la responsabilidad de conducir a las instituciones educativas en una forma de creación colectiva. ¿Por qué? Porque las empresas por ahí tienen mejor musculatura para hacer alianzas, tienen mejor, tienen, con más naturalidad les sale hacer con otros. A las instituciones educativas de educación superior, no, no tienen el ejercicio aceitado y por lo tanto no tienen la creencia que lo justifique al ejercicio, no tienen el ejercicio aceitado de crear colectivamente. Entonces la invitación a las universidades, a un lugar de área beta en donde vení y hagamos, es hasta rara, porque te responden no, si voy hago, no hago con ustedes, hago para mí. Y la respuesta nuestra es que entonces no nos sirve. Si no vienen a alimentar un diálogo colectivo y un diálogo que le dé una particularidad especial a ese diálogo, porque ustedes están, entonces área beta no se va a consumar como un lugar único y potente como nosotros creemos que tiene que ser, ¿no? Yo creo que se lo van a demandar los alumnos. Mm. Eh, hoy los jóvenes tienen la práctica de hacer colectivamente y de hecho por eso rompen modelos económicos, eh, colaboran más naturalmente, más intuitivamente y las instituciones educativas que no tengan en su ADN la
colaboración, Claro. que solo se queden con una mirada de mercado y competencia y posicionamiento, no van a sintonizar con sus alumnos. Los chicos hoy demandan eso. Entonces, en ese sentido, yo lo veo al revés, ¿no? Mm. Área beta le va a permitir a estas entidades o organizaciones del sector educativo ejercitar un músculo Claro. que sus alumnos les van a requerir. Está Forma muy parte bueno. es Está una muy gran bueno. Está oportunidad. muy bueno. Y te lo digo también para organizaciones como la nuestra. Mm. Nos cuesta, ¿qué pasa con organizaciones que tienen eh, la asignación de recursos se evalúa en función del retorno de la inversión, ¿no? Mm. Mm. Entonces, proyectos como Área Beta requieren una asignación de recursos y el retorno de la inversión no es tan evidente, No, no es no, tan claro, directo. claro, Nosotros claro. también tenemos esos desafíos que Sí, son sí, claro, claro. decir, che, esto lo tenemos que hacer, tenemos que ir por acá. Mm. Dame este presupuesto. Discúlpame, hay un miembro de nuestro equipo, del equipo cofundador de Área Beta, que tiene todos espacios Maker y Coworks en otro país y que dice, cuando vos armás un espacio Maker, es muy, muy fácil ver cómo se crea valor, pero es muy difícil capturarlo. O sea, captura el valor por ahí algunos de los agentes en su dinámica inorgánica en la que trabajan ahí adentro, ¿no? Se encuentran, nacen, prototipan, venden, levantan capital, fúmbate, tenés una Claro, organización y en 4 o 5 años vale 1.000 millones. claro. Esos sí crearon y se apropiaron del valor que crearon. Pero cuando vos armás el Lollapalooza, ¿no? El boliche, eh, Pienso en la dinámica de un bootcamp, ¿no? Donde justamente pasa eso. Creo que para que esto sea sustentable, mm, tenemos que ser metódicos sí, y dedicarle tiempo al storytelling. sí, Hay que ir sí. contando la historia. Mm, Hay que contar la construcción, hay que invitar, enamorar, abrir el juego e ir mostrando resultados. mm, Es fundamental, por más que sean modestos, ujú, son pasos y es lo que tangibiliza la visión, mm. ¿no? Comunicar. Volvemos al tema de comunicar. Volvemos al Sí, tema sí, sí. comunicar. Uno de los últimos párrafos, mira qué interesante, del manifiesto, dice, deseamos que nuestra comunidad se alimente del espíritu aventurero de los jóvenes, que te llevan de la nariz, ¿no? Eh, del ímpetu emprendedor de los transformadores, del coraje de los que se animan a cambiar sobre la marcha. Hay que tener coraje para cambiar sobre la marcha. De la frescura de los aprendices de cualquier edad. El aprendiz no es un joven, es un tipo que decide aprender, un tipo, una persona. De la humildad de los que no saben y de la resiliencia de todos. Deseamos que nuestra comunidad se mueva al ritmo del sonido creativo de sus integrantes, en una melodía en constante evolución, coproducida por todos, que llama y convoca. Deseamos ser y hacer, existir y trascender, haciéndolo juntos, necesitándonos los unos de los otros. Deseamos alimentar una pulsión interna y palpitante de relaciones que nos destaque como ecosistema. Eso es lo que deseamos hacer desde Área Beta, Martín, eh, y en esa pretensión y en esa ambición es que estamos encantados de que Telecom sea un actor que tenga todas estas intenciones que vos nos has manifestado y que ya esté trabajando con Nordelta y que ya esté en conversaciones con instituciones de educación de ahí adentro. Así que te quiero dejar si querés decir algunas palabras finales para cerrar este abuso de tiempo que he tenido de vos, porque nos habíamos propuesto hablar un rato y duplicamos ese tiempo y seguiríamos. Pero tenemos que darle un corte, así que te dejo las últimas palabras a vos. Em, un desafío tenemos como organización
tiene que ver con cómo articularnos mejor con los emprendedores. Fíjate que te diría, creo que nos va a salir más fácil y empezamos por ahí, la Está bien. articulación con el sector académico, pero tenemos una deuda grande con los emprendedores. Yo tengo admiración por los emprendedores porque son individuos que arriesgan todos los días, ¿no? Mm. Y las corporaciones somos más conservadoras, la ecuación de riesgo es distinta y nos perdemos también un poco de esas oportunidades. Algo que quisiera, un músculo que quisiera que desarrollemos en este proyecto es que logremos articularnos mejor con el mundo emprendedor. El mundo emprendedor además es un mundo que hay que cuidar, hay que proteger. No es fácil conectar una compañía de 22.000 personas con una compañía de 10 personas, ¿viste? Totalmente. Procesos, requerimientos técnicos, legales, hay como que empatizar desde los dos lados y yo personalmente quisiera eh, que de la mano de esta invitación Claro. desarrollemos un poco esas habilidades. Está bueno porque, a ver, yo creo que en general cuando uno piensa en un emprendedor, a veces piensa en el romanticismo del entrepreneur que termina convirtiendo su idea en un unicornio. Y yo creo que hay un universo vastísimo, hay una base ancha de unipreneurs. Vamos hacia un mundo que va a tener en el funcionamiento de su economía mucho unipreneur, que es el emprendedor que no quiere abrir locales, ni siquiera quiere contratar gente, que provee servicios, que se sirve de herramientas digitales, que trabaja en forma remota o establecido en un lugar, pero que su ambición es esa y lo hace muy bien haciéndolo de esa manera y es sostenible en el tiempo. Y a ese unipreneur va a haber que asistirlo desde distintas plataformas y por ahí pensar en organizaciones como Telecom como plataforma de servicios, ¿no? Me hace todo el sentido del mundo. Bueno, lo veremos, lo veremos realizado, ¿no? Cerraría repitiendo el agradecimiento. La verdad es que para nosotros es un privilegio, es una aventura, es un gusto poder participar de un proyecto como Área Beta. Y lo digo en nombre de Telecom y lo digo a título personal. Me encanta lo que vamos a construir juntos, me desafía, me motiva y bueno, y por eso les agradezco y te agradezco, Juan, además por este espacio. La consigna es maravillosa, lo bueno requiere de amigos. Y bueno, gracias también por la conversación que disfruté muchísimo. Gracias a vos, Martín. Muchísimas gracias. Nos despedimos, nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.